A un nuevo programa, un programa muy especial. Hoy tenemos el privilegio de tener a Sonia Waters, una judía mesiánica que vive en Israel y nos va a contar de primera mano no solamente lo que está pasando en Israel, sino también lo que dice la Biblia sobre Israel y los últimos tiempos. Bienvenida, Sonia. Dios te bendiga mucho. Shalom, shalom. Muchísimas gracias por invitarme a estar con ustedes. La primera vez, así que espero que trabajemos juntos también. Es una bendición verdaderamente estar con ustedes. Gracias, Sonia, por aceptar la invitación y estoy seguro que va a ser una bendición y va a ser, bueno, tremendo, ¿no? Para que mucha gente conozca lo que dice la palabra de Dios. Así que antes de empezar, como siempre hacemos, te voy a pedir que le des me gusta, que lo compartas con otros para que todo el mundo se entere, no solamente lo que está pasando realmente en Israel, sino también para que entiendan proféticamente lo que está pasando y lo que va a pasar. Mucha gente se pregunta cuánto va a durar el conflicto, mucha gente se pregunta hasta cuándo, dónde, si esta guerra es la guerra del fin. Mucha gente con muchas preguntas y hay gente que está entendiendo o intentando entender este conflicto desde una perspectiva geopolítica simplemente, pero esto no se puede mirar desde una perspectiva simplemente algo geopolítico, sino esto hay que mirarlo de una forma espiritual, porque el conflicto en Medio Oriente, el conflicto entre Israel, Irán, etcétera, es un conflicto espiritual. Así que vamos hoy a entender un poquito más, luego hablaremos acerca de un poquito lo que está pasando. Te haré algunas preguntas, Sonia. Pero primero vamos a la enseñanza de hoy. Así que ya sabes, dale me gusta, compártelo. Deja en comentarios de dónde nos estás viendo, de qué país, de qué ciudad. Y también, si tienes alguna pregunta, si quieres hacerle una pregunta a Sonia, al final del programa se la haremos la pregunta. Sonia, cuéntanos qué dice la Biblia sobre los últimos días e Israel. Sí, señor. Y si me permites, quiero mostrarles. ¿Puedes ver mi PowerPoint o Sí, no? sí. ¿Lo puedes ver? Sí. Entonces, les quiero mostrar primeramente qué impresionante que es lo que está pasando. Verdaderamente estamos viviendo en tiempos proféticos. Estamos viendo cómo la Biblia se cumple palabra por palabra. Este libro que es tan increíble, verdaderamente, lo que nos demuestra. Y yo se los quiero mostrar, les quiero mostrar qué es lo que la Biblia nos está diciendo con respecto a los últimos días y Israel. Los últimos días de Israel van mano a mano. Y yo se los quiero demostrar a esto, ¿ok? Primero que nada, así como Eliezer lo dijo, se libra una batalla espiritual en los cielos contra Israel que presenciamos verdaderamente en tiempo real en esta tierra. Estamos viendo esta batalla, países que quieren aniquilar al pueblo de Israel, quieren deshacerse de Israel de la faz de la tierra, y verdaderamente esto es algo espiritual, porque no tiene cabeza si nosotros no lo vemos espiritualmente, ¿sí? Acuérdense que Israel es solamente un país. Aquellos que quieren la aniquilación del pueblo de Israel son los países árabes musulmanes que están en guerra en contra de nosotros. Y hay 57 países musulmanes, ¿sí? Y solamente un país judío israelí. O sea, si nos dicen a nosotros que nos están peleando por tierra, ¿cómo puede ser si ellos tienen tanto territorio mundialmente? No puede ser por tierra. Esto es verdaderamente una batalla espiritual, una batalla que se está llevando porque verdaderamente estamos, en mi opinión, al principio de los últimos días, ¿ok? Este violento deseo del enemigo es robar, matar y destruir. Esto es lo que Satanás vino a hacer a esta tierra, a este mundo, ¿ok? Y definitivamente a destruir al pueblo de Israel, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué nos quieren destruir tanto? ¿Por qué el enemigo
nos quiere destruir, porque Israel está intrínsecamente conectado con los últimos días. Uno no puede separar en la Biblia los últimos días de Israel, verdaderamente, ¿ok? El hecho de que Israel haya regresado a esta tierra, su tierra ancestral, significa que el fin está cerca. Y yo se los quiero demostrar, ¿ok? Israel debe estar aquí para que se cumplen todas esas profecías antiguas. Y por eso que el enemigo se quiere deshacer de Israel. Si él se puede deshacer de Israel, significa que las profecías del último tiempo no se pueden cumplir, ¿ya? Entonces, si eso es lo que el enemigo quiere, ¿sí? Que no se le acaben los días. Él sabe que su tiempo está corto y está desesperado por destruir Israel. Por supuesto, no lo va a poder hacer, no lo va a poder hacer, pero de todas maneras hay esta batalla espiritual tremenda que vemos, ¿ok? Y el pueblo judío sabe verdaderamente que nosotros estamos en los últimos días. ¿Cómo el pueblo judío sabe que nosotros estamos en los últimos días? Es porque el pueblo judío está contando los años desde la creación del mundo hasta hoy en día. ¿Ok? Tenés ahí el primer milenio, el segundo milenio, el tercer milenio, ¿sí? Del 0 al 1000 es el primer milenio donde fue la creación. El segundo milenio de 1000 a 2000, el tercer milenio de 3000 a 4000, ¿sí? En el primer milenio tenés la creación, en el segundo milenio tenés a Abraham. Abraham pertenece al siglo XVIII antes de Cristo, ¿sí? Y te vas al cuarto milenio, y en el cuarto milenio es donde Yeshua vino y estuvo y caminó con nosotros. No sé si ustedes saben de Yeshua, quién es Yeshua, ¿sí? Yo lo llamo Yeshua, pero es Jesús, ¿sí? Yeshua fue como él fue llamado aquí en esta tierra, ¿ok? Y nosotros estamos en el sexto milenio. ¿Puedes ver, Eliezer, el sexto milenio? ¿Sí? ¿Pueden ver mi flechita? ¿Sí? Ok, entonces ahí tienen el sexto milenio. Nosotros estamos en el sexto milenio y fíjense que estamos en la fecha 5786. Esto es la fecha en la cual estamos. 5786. ¿Y qué es lo que pasa? Es que en esa cuenta que el pueblo judío ha hecho desde la creación del mundo, hemos perdido de 160 a 166 años. ¿Cómo nosotros sabemos, los historiadores sabemos que perdimos esos años? Porque no concuerda con los reyes de la historia y la fecha que nosotros tenemos de los reyes de la historia. ¿Ok? O sea que en esos 6000 años se perdió 160 a 166 años. O sea que podemos estar verdaderamente al final del sexto milenio, que es 5952. Podemos estar ya en la fecha 5952. ¿Qué es lo que significa? Que en otros 50 años ya vamos a estar en el séptimo milenio. Y acuérdense que Yeshua, Jesús, viene a reinar por un milenio. O sea que puede ser que el séptimo milenio sea el milenio en el cual Yeshua reine aquí en Jerusalén. ¿Ya? ¿Por qué nosotros decimos eso? Acuérdense que Dios creó la tierra en 6 días y en el séptimo día Él descansó. O sea que Él le da 6 días, 6000 años al mundo, y en el séptimo, el 7000, esa es el milenio de descanso. ¿Ok? Puede ser. Fíjense que en las escrituras nos dicen que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Ok? Esto lo pueden ver en Salmos 9:4 también. ¿Ok? O sea que verdaderamente impresionante
Lo que es esto, yo les voy a dar más evidencia de dónde esto está saliendo. Y tenemos que después del milenio de Yeshua, y esto va mano a mano con el libro de Apocalipsis, nos dice que vamos a tener un tiempo sin fin, ¿ok? Cuando la nueva Jerusalén baja del cielo, cuando ya no vamos a contar más los años, ¿sí? Y este es el octavo día, que puede ser el octavo milenio, que es verdaderamente infinito. Y ahí tienen el símbolo de infinito, que es un 8 que está acostado. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde sale esto? Esto está saliendo del libro de Enoch. ¿Ok? El libro de los secretos de Enoch, segundo, o sea, ustedes pueden ir a leer, se titula El Milenio, y dice así: y bendije el séptimo día, que es el día de reposo, y el que descansó de todas sus obras. Acuérdense, esto está también en el libro de Génesis. Y también fijé el octavo día, para que el octavo día fuera el primero creado después de mi obra, y que los primeros 7 giran en la forma de los 7000. O sea, esto está en el libro de Enoch. Lo que el pueblo de Israel sabe de que al final, sí, estamos al final del sexto milenio, que estamos muy cerca de un milenio en el cual vamos a tener un milenio de descanso, ¿sí? O sea, fíjense cómo esto está conectado con el libro de Enoch, ¿sí? O sea, que los primeros 7 giran a la forma de los 7000, y que al comienzo del octavo 1000 debe haber un tiempo sin contar, sin fin, sin años, ni meses, ni semanas, ni días, ni horas. ¿Sí? Esto es cuando ya no vamos a tener que contar como estamos contando hoy en día. ¿Ya? 6000 años para el hombre, 1000 años para Yeshua, y un tiempo sin fin. ¿Ok? ¿Qué puede ser? Eso es lo que yo pienso de todas maneras. O sea que verdaderamente estamos, en mi opinión, en los últimos días, pisando el principio de los últimos días. ¿Ok? Que en hebreos es Ajeret Hayamim, en los últimos días. ¿Ok? Está mencionado en la Biblia con relación al retorno de Israel a la tierra prometida, y yo se los voy a demostrar con pasajes bíblicos. Está relacionado con la luna de sangre, y vamos a ver cómo Dios determina las estaciones, los eventos que pasan aquí en Israel con respecto a la luna de sangre, que es un estudio fascinante. Vamos a ver esto en detalles. Y vamos a ver que los últimos días están relacionados con la construcción del templo y la aparición de los 2 testigos. Y también los últimos días está conectado con la guerra de Gog y Magog. Y vamos a ver quiénes son los países que están conectados con la guerra de Gog y Magog. A ver si esta guerra que nosotros tenemos hoy en día puede ser que esté conectado con esta guerra Gog y Magog. O sea que impresionante lo que vemos, impresionante lo que vemos, ¿ok? Entonces, vamos a ver, todo esto está profetizado en el libro de Ezequiel, ¿ok? Y el libro de Ezequiel, del versículo 36 en adelante, está dando una cronología de los eventos que vemos hoy aquí en Israel. ¿Ok? Es fascinante. Si ustedes quieren leer Ezequiel 36 en adelante, y yo les voy a dar algunas cosas de este Ezequiel y cómo va mano a mano a lo que está pasando hoy. ¿Ok? Primero que nada, Ezequiel 36, versículo 8, nos dicen las escrituras, nos dice así: mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están por venir. ¿Ok? O sea que Dios bendice la tierra prometida
porque su pueblo está por venir. Y esto es fascinante, porque el pueblo de Israel empezó a retornar a la tierra prometida a fines de 1800, principios de 1900, ¿ok? Y así como el pueblo de Israel retorna, empieza a cultivar, y esta tierra hoy en día es una maravilla verdaderamente por el trabajo que esta gente hizo al principio de 1800, a fines de 1800, que empezaron a retornar al pueblo de Israel. O sea, el retorno del pueblo de Israel a la tierra prometida está intrínsecamente conectado con los últimos días, ¿ok? Y en Ezequiel 37 nos está hablando del Valle de los Huesos Secos, y de acuerdo a la interpretación israelí mesiánica, es una de las escrituras que se está refiriendo al Holocausto. Acuérdense que Ezequiel estaba parado arriba en ese sueño que tuvo, arriba de millones de huesos por todos lados. Y nosotros pensamos que se está refiriendo al Holocausto. ¿Cuándo pasó el Holocausto? Pasó de 1939 a 1945. Como pueden ver, esto va en forma cronológica. Y después, en Ezequiel 37, versículo 21 al 24, vemos que hay una restauración física de Israel y una restauración espiritual de Israel. Cuando se restaura el Estado de Israel físicamente, se restaura en la Declaración de Independencia el 14 de mayo de 1948. O sea que ustedes pueden ver la cronología del libro de Ezequiel, que es fascinante, fascinante, ¿ok? Y después nos da Ezequiel 38 y 39, que está hablando de la guerra de Gog y Magog, y ya vamos a hablar un poquitito de esto. Y después en Ezequiel 40 al 46 nos da una descripción de un templo que no se ha construido todavía en la historia de Israel, pero que los rabinos, hoy en día los ultraortodoxos, van a utilizar Ezequiel 40 al 46 para la construcción del tercer templo. Eso va a ser el tercer templo, ¿ok? O sea que fascinante, o sea que los últimos días está conectado con el retorno de Israel, con la restauración física del Estado de Israel, con la guerra de Gog y Magog, con el tercer templo, ¿sí? Y ya les voy a mostrar las escrituras que está conectado con todo esto, ¿ok? Ezequiel 47 está hablando del nuevo milenio, está hablando de la restauración del mar muerto, que no vamos a entrar en esto, y Ezequiel 48 está hablando de la nueva Jerusalén, la Jerusalén de 12 puertas que desciende, sí, a la tierra prometida. O sea que pueden ver que hay una cronología en el libro de Ezequiel, ¿ok? O sea que vamos a empezar con la restauración del pueblo de Israel, ¿ok? El pueblo de Israel es llamado a la tierra prometida. Fascinante, este es el milagro más grande de la faz de la tierra, que millones de judíos están retornando a Israel porque Dios lo dice, ¿sí? Dice así en Ezequiel 37, versículo 21 y 22, y diles, así dice el Señor Dios, aquí tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones. Fíjense que naciones es en plural. Y esta vez, de fines de 1800 en adelante, es la primera vez que el pueblo de Israel definitivamente vuelve a la tierra prometida de todas las naciones en plural, ¿ya? Del mundo. Esta también es la tercera vez que retornan a la tierra prometida. La primera vez de Egipto, un solo lugar, siglo XII o XIII antes de Cristo, ¿ok? La segunda vez, el siglo VI antes de Cristo de Babilonia, también un solo lugar.
Y ahora, desde fines de 1800 en adelante, el pueblo de Israel verdaderamente retorna de todas las naciones en plural del mundo, ¿sí? Y Dios mismo dice, y los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra, ¿ya? Y fíjate que qué es lo que nos dice en versículo 22, y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel. Esto es fascinante. Acuérdense que Ezequiel 37 nos está hablando del holocausto. El holocausto terminó en 1945. ¿Cuándo Dios hace el Estado de Israel? 1948. ¿Ven la cronología? ¿Ok? Fascinante, ¿sí? Y dice, y les haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y fíjate que ahí viene el propósito por el cual Dios está trayendo a su pueblo de vuelta a la tierra prometida. Y dice, y un solo rey será rey de todos ellos. ¿Quién es el rey? Yeshua, ¿sí? Una de las razones por la cual Dios está trayendo a su pueblo a la tierra prometida es para que ellos conozcan a Yeshua, a Jesús, ¿ok? Y lo acepten como su Salvador. O sea, hay una restauración física primero de la tierra, ¿sí? Se crea la nación de Israel en 1948 y después viene la restauración espiritual, ¿ok? O sea que los finales días de este mundo está relacionado con el retorno de Israel a la tierra prometida, ¿ok? Y fíjate que qué es lo que está haciendo el pueblo de Israel, retornando de todos los países del mundo, están haciendo lo que nosotros llamamos aliyá. Aliyá es subiendo a Sion, ¿ya? Subiendo a Sion. Eso es lo que significa, ¿ok? Entonces tenemos la primera aliyá a fines de 1800, principio de 1900, que vienen de Europa del Este, de Rusia, ¿ok? La segunda aliyá 1904 a 1914, también de Rusia. Tercera aliyá de Polonia, de Rusia y Polonia. O sea, estos eran como 75,000 judíos de Rusia, y después de Polonia vinieron 250,000 judíos, ¿ok? La cuarta aliyá vinieron también de Rusia y de Polonia. La quinta aliyá se estaban escapando de los alemanes, acuérdense, Alemania nazi, Alemania de los nazis, sí. Y así como los nazis entraron al poder, el pueblo de Israel se tuvo que escapar, y 250,000 judíos de Alemania vinieron a Israel en la quinta aliyá. Y después tenés la aliyá Bet, después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, millones empezaron a venir a Israel. Primero que nada, cuando Israel estaba bajo la mano de los británicos, los británicos no querían que el pueblo de Israel entre a la tierra prometida. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos la inmigración ilegal, supuestamente sí ilegal, porque no nos dejaban entrar, pero de todas maneras el pueblo de Israel entraba por todos lados, ¿ok? Los británicos no pudieron parar esa aliyá hasta 1947, y después tenemos una aliyá masiva de los países árabes. Los países árabes, cuando se crea el Estado de Israel en 1948, los países árabes echan al pueblo de Israel de sus países, y 850,000 judíos fueron expulsados de los países árabes y vinieron a Israel, ¿ok? Y después tenemos la Alianza Soviética de 1980 a 1990, que fue también una oleada masiva. 2 millones de judíos rusos vinieron a Israel, ¿ok? Por el colapso de la Unión Soviética. Y siguen viniendo. O sea, esto es
el milagro más grande de la faz de la tierra, que el pueblo judío viene a la tierra prometida porque Dios ha decidido que tienen que venir. Y fíjense que se están escapando de persecuciones, se escaparon de las persecuciones de Rusia, se escaparon de las persecuciones de Polonia, se escaparon de las persecuciones de los nazis, ¿sí? O sea que este país, Israel, es verdaderamente un país de refugiados, ¿ya? Y eso es lo que estamos viendo, ¿ok? Y fíjate que el retorno de Israel marca verdaderamente el principio del fin de los tiempos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el libro de Joel nos está diciendo que Dios va a juzgar a las naciones cuando vuelva a la tierra prometida y ponga sus pies en el monte de los olivos. Él va a juzgar a las naciones en el valle de Jehoshaphat. Ahí tienen en la foto el valle de Jehoshaphat. Tienen del lado izquierdo el monte de los olivos, el valle de Jehoshaphat en el medio, y del lado derecho tienen la ciudad vieja, la ciudad antigua de Jerusalén. Y de acuerdo a las escrituras, aquí es donde Dios mismo va a juzgar a las naciones, ¿ok? Dice en Joel 3, versículo 1 y 2, porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Judá y Jerusalén, y estamos verdaderamente en el bienestar de Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y los haré bajar al valle de Jehoshaphat, y allí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo, de mi heredad Israel. O sea que Dios verdaderamente va a juzgar a las naciones en este valle en favor de su pueblo, en favor de su heredad. O sea que, ¿qué es lo que significa? Su heredad tiene que estar en la tierra prometida para que este juicio pase, como pueden ver. ¿Ok? Que es fascinante. ¿Ok? ¿Y qué más nos dice en Ezequiel? Nos está hablando de la guerra de Gog y Magog. Y aquí es la primera vez que las escrituras nos está diciendo que cuando esta guerra pase va a ser verdaderamente los últimos días. ¿Ok? En Ezequiel 38, 8 nos dice: de aquí a muchos días serás visitado Gog al cabo de los años. Fue traducido al cabo de los años, pero ¿qué es lo que significa en hebreo? En hebreo te está diciendo Ajeret Dayamin, que significa en los últimos días. En los últimos días, Gog va a venir y va a atacar a esta tierra, ¿ok? Dice así: de aquí a muchos días, acuérdense que Ezequiel fue escrito 2500 años atrás, y por eso que le está diciendo, Dios le está diciendo a Ezequiel, al cabo de los años, ¿sí? Dentro de muchos días, dentro de muchos años, dentro de muchos siglos, ¿sí? Serás visitado, Gog. Al cabo de los años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. Fíjate que esto es palabra por palabra. Este pueblo de Israel vuelve a la tierra prometida por las persecuciones que pasaron en el pasado. Vuelve a la tierra prometida como refugiados, ¿ya? Dice: al cabo de los años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una disolución, mas fue sacada de las naciones, ¿sí? O sea que verdaderamente, palabra por palabra, y esto solamente puede pasar si el pueblo de Israel está aquí, ¿sí? O sea, las profecías para que pasen, el pueblo de Israel tiene que estar en este lugar, ¿ok? Y fíjate qué fascinante, ¿sí? Porque cada vez que hay algo importante con respecto al pueblo de Israel, tenemos las lunas de sangre, ¿sí?
Las lunas de sangre actúan como una señal de Dios para anunciar grandes cambios en Israel y en el mundo entero, ¿ya? Nos dice en Joel 2, de versículo 30 al 31, dice, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Nos está diciendo va a haber lunas de sangre, ¿sí? Está marcando los tiempos y yo se los voy a demostrar, ¿ok? En Apocalipsis 6:12 dice así, esto está conectado con el libro de Apocalipsis. Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre, ¿ok? Otra vez, ¿ok? Fíjate que históricamente las tetradas de luna de sangre ocurrieron durante momentos cruciales para el pueblo judío. ¿Qué es lo que significa tetradas? Significa 4 lunas de sangre que están en proximidad una de la otra, ¿ok? Y fíjate que en 1493 a 1494 tuvo lugar justo después de la Inquisición Española, 1492, cuando los judíos fueron expulsados de España, que esto es fascinante, ¿sí? Tenés también en 1949, 1950, que también inmediatamente después de la Guerra de Independencia de 1948, que culminó con el establecimiento del Estado moderno de Israel. También tenemos 4 lunas rojas. En 1967 a 1968 también tenemos 4 lunas rojas. Y esto coincidió con la Guerra de los 6 días, en 1967, en la que Israel capturó el monte del templo y reunificó Jerusalén. ¿Okay? O sea, eventos increíbles, todos conectados con Israel, como pueden ver. En el 2014-2015 también tuvimos 4 lunas y coincidió con la guerra de Gaza de 2014 que mi hijo estuvo envuelto en, ¿ok? Y recientemente, chicos, que es impresionante, de 2025 al 2026, tenemos lunas rojas que coinciden con las festividades judías. Y fíjense que tenemos una guerra que empezó el 7 de octubre del 2023, que todavía estamos envueltos con, y ahora tenemos una guerra con Irán, ¿ok? Y fíjense que en todas estas guerras, cada vez que hay 4 lunas, el que gana es Israel, ¿sí? O sea que fascinante, Dios nos está dando evidencias, señales de que Él está en control, ¿sí? Que es impresionante, ¿ok? Lunas de sangre relacionadas con el conflicto actual del 2025 al 2026. Tenemos el 14 de marzo del 2025 un eclipse lunar total que coincidió con la festividad judía de Purim. Y esto es fascinante. ¿Por qué? Porque Purim tiene que ver con Irán. ¿Sí? No sé si leíste el libro de Esther alguna vez, pero tenemos ahí la festividad de Purim, ¿sí? Y tenemos un maldito, ¿cómo le dicen en español? ¿Hamán o Amán? Ezequiel. Amán, ¿ok? Entonces, fíjate que tenemos el 14 de marzo de 2025 un eclipse lunar, ¿ok? Que coincide con el Purim. El 7 de septiembre del 2025 tenemos un eclipse lunar total que tuvo lugar poco antes de Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo Judío. Y el 3 de marzo del 2026
un eclipse lunar total, o sea, tuvimos una luna de sangre que coincidió con la festividad judía de Purim, que es fascinante, en el cual murió Ali Khomeini. Ali Khomeini, que es el ayatollah de Irán, que causó el 7 de octubre, que causó la guerra actual con Irán, ¿ok? Y fíjate que verdaderamente Israel se enfrenta con el Hamán final, puede ser que este sea el Hamán final, en referencia al villano genocida de la historia de Purim, ¿ya? Y fíjate que Hamán, que es lo que estaba tratando de hacer, aniquilar al pueblo de Israel, exactamente lo que Ali Khomeini trató de hacer, ¿sí? Y ese día es el día en el cual él muere, que es fascinante, ¿ok? Dios está en control verdaderamente, ¿ok? Entonces, vamos a ver en detalles la guerra de Gog y Magog, ¿ok? No sé cuánto entendimiento ustedes tengan con respecto a la guerra de Gog y Magog y quiénes son los países que están envueltos en esta guerra, pero yo les voy a explicar, ¿ok? ¿Qué es lo que nos dice? Acuérdense que el libro de Ezequiel fue escrito 2500 años atrás. Fue escrito por una persona que conocía los nombres de las naciones, pero los conocía con nombres diferentes. Y para poder entender lo que Ezequiel dijo 2500 años atrás, nosotros tenemos que entender qué es lo que los libros de historia nos dicen de cuáles son esos países, ¿ok? ¿A qué países se está refiriendo? ¿Ok? O sea, acuérdense que la guerra de Gog y Magog está en Ezequiel 38 y 39 y es una confederación de naciones que vienen a atacar Israel. ¿Cuáles son esas naciones? ¿Ok? Primero que nada, Gog de la tierra de Magog, que eso es lo que nos dice en Ezequiel 38. ¿Ok? ¿Y quién es Gog de la tierra de Magog? Gog es un título como si fuera primer ministro o presidente, ¿sí? Magog es también Magogia, ¿ok? Como pueden ver, ahí tienen el mapa Magogia, y de acuerdo a los detalles de Josefo, que fue un historiador 2000 años atrás, Magogia son los pueblos del norte arriba del Mar Negro, ¿ok? Arriba del Mar Negro. Y fíjense que, ¿qué es lo que tenemos arriba del Mar Negro? Tenemos Ucrania. Y arriba de Ucrania, ¿qué es lo que tenemos? Moscú. O sea, fascinante, porque tenemos una guerra que está pasando hoy en día entre Rusia y Ucrania. ¿Ok? Yo pienso que esto es fascinante, como pueden ver las cosas cómo están pasando hoy en día, ¿ok? Rusia está tratando de tomar Ucrania en el 2022, fueron y atacaron Ucrania. Hoy en día tienen 20% de Ucrania, pero no les va muy bien y ya vamos a hablar de esto un poco más adelante. Y dice en Ezequiel 38:4, y dice así, y te quebrantaré, le está diciendo esto a Gog, y esto es fascinante, porque Rusia está teniendo muchos problemas. Ellos pensaron que iban a tomar Ucrania sin problemas, que iba a ser una guerra muy rápida, pero le está saliendo esto malísimamente mal, ¿ok? Y verdaderamente es posible que Dios está quebrantando a Rusia, ¿ya? Y ya les voy a dar los detalles de esto que es increíble, ¿ok? Y dice así, Ezequiel 38:4, y te quebrantaré a Gog
y pondré garfios en tu quijadas y te sacaré a ti y a todos tus ejércitos, tu caballo, jinete de todo equipados, gran multitud con pavases y escudos, teniendo todos ellos espadas. O sea, él va, Dios mismo lo va a quebrantar a Rusia y va a salir Rusia y va a venir a atacar Israel, ¿ok? Y ya vamos a ver cuál es ese quebrantamiento, ¿ok? Acuérdense que Rusia va y ataca a Ucrania y por eso tienen sanciones económicas terribles, ¿ok? De todo el mundo y por esto ha dado dificultades económicas. Otra cosa, Irán, el principal aliado para el suministro de material militar y combustible, está siendo bombardeado por la coalición estadounidense-israelí. Rusia pierde más de 2.000 soldados por semana en el frente. O sea, ya tienen 325.000 muertes aproximadamente en esta guerra que empezó el 2022. Y la economía rusa enfrenta una fuerte presión que incluye una alta inflación y la disminución de los ingresos energéticos, a pesar de mantener una elevada producción militar. O sea, esto verdaderamente es un quebrantamiento para Rusia, ¿sí? Acuérdense que estaban aliados a Venezuela. Estados Unidos atacó Venezuela. Acuérdense que están aliados a Irán. ¿Qué es lo que está pasando ahora con Israel, Estados Unidos e Irán? O sea, pueden ver que está disminuyendo, Rusia está disminuyendo, ¿sí? Siria era un aliado también de Rusia. Y Siria recientemente colapsó, el gobierno de Assad colapsó. O sea que está disminuyendo, Rusia está disminuyendo, ¿ok? Y esto podría llevar a Rusia a atacar Israel, ¿ok? En contra de Estados Unidos, ¿ok? Puede ser. Ahora, por ahora, ¿qué es lo que los rusos están haciendo? Condenan a Occidente. Rusia ha acusado a Estados Unidos e Israel de destabilizar la región. O sea, nos acusan a nosotros en vez de acusar a los iraníes. Fueron los iraníes que financiaron el ataque de octubre 7. No fue Israel que empezó con esto, pero de todas maneras nos están acusando a nosotros, ¿sí? Y a Estados Unidos, de destabilizar la región, crear riesgos radiológicos y conspirar para derrocar el régimen de Teherán. Increíble, ¿ok? Nos culpan de todo. Están apoyando a Irán. Rusia expresó su profunda solidaridad con Irán, calificó los ataques como un acto de agresión armada no provocado. O sea, supuestamente no hicieron nada los iraníes, ¿ok? Supuestamente, increíble, ¿ok? Y advierten los rusos de consecuencias impredecibles. Hay evidencia de que Rusia está mandando drones y ayuda médica a Irán, ¿ok? Pero se están distanciando estratégicamente. ¿Por qué se están distanciando? Porque Rusia ha declarado que su asociación estratégica con Irán no implica automáticamente ayuda militar. O sea, los rusos están metidos suficiente con Ucrania y no quieren apoyar a Irán, ¿ok? En este caso. Y afirmaron que Irán no ha solicitado asistencia militar, y esto seguramente es una mentira. O sea, todo esto es una mentira, pero de todas maneras, esto es lo que ellos están diciendo, ¿ok? O sea, de un lado sí apoyan a Irán, pero del otro lado los están dejando que se arreglen solo. Eventualmente Rusia se va a alinear con Irán y van a venir a atacar Israel, ¿ok? El otro, que esto es también fascinante, lo que la Biblia nos dice en Ezequiel 38,
que es que Turquía se va a aliar con Rusia e Irán para atacar a Israel, ¿ok? Erdogan, que es el primer ministro, el presidente de Turquía, es un antisemita de primera y ha dicho muchas veces que quieren tomar Jerusalén, que Jerusalén supuestamente les pertenece a ellos, ¿ok? ¿Cómo nosotros sabemos que es Turquía? Porque en Ezequiel 38, versículo 3 en adelante nos dice, y de así dicho Jehová el Señor, aquí yo estoy contra ti, oh Gog, esto es Rusia, y dice príncipe soberano de Mesec y Tubal. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que Gog, Rusia, va a ser el líder de esta gente en Mesec y Tubal. Ahora, si ustedes ven en un mapa físico de Turquía, van a ver Tubal, van a ver Mesec, ¿ok? Y fíjate que en versículo 6 nos dicen Gomer, ahí lo tienen, Gomer, que está al lado de Antalya, ¿ok? Gomer y todas sus tropas y la casa de Tórgama de los confines del norte y todas sus tropas y muchos pueblos contigo. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo la Biblia? Que va a ser Rusia, va a ser Irán y va a ser Turquía, ¿ok? Y que verdaderamente son enemigos de Israel, ¿ok? El presidente turco Erdogan ha utilizado una retórica altamente incendiaria contra Israel, especialmente después del 7 de octubre del 2023, ¿ok? Por ejemplo, el 28 de julio del 2024, amenaza de intervención militar en contra de Israel, ¿ok? En el discurso en Risa, Erdogan amenazó directamente con intervenir militarmente en Israel, estableciendo paralelismo con las acciones pasadas de Turquía en Nagorno-Karabaj y Libia, ¿ok? Cita así como estamos en Nagorno-Karabaj y en Libia, podríamos hacer algo similar con Israel. No hay razón para no hacerlo. O sea, ellos piensan que pueden entrar acá y hacer lo que quieran, ¿ok? Que es fascinante, o sea, increíble, ¿ok? Los otros países que están mencionados, Persia, que es verdaderamente Irán de hoy, Kuz, y esto es fascinante, porque Kuz o Kush en inglés, como pueden ver, es parte de Etiopía, pueden ver en el mapa Kush, ¿ok? Es parte de Etiopía y parte de Sudán, pero fíjense que Kush también tenía una parte de Yemen en la antigüedad, 2500 años atrás, y esto es donde los hutíes vienen de. Y acuérdense que los hutíes que nos están atacando desde el 7 de octubre en adelante del 2023, ¿ok? Y acuérdense que Persia está conectado, Irán está conectado con todo lo que está pasando hoy en día. Y Put, y esto es fascinante, pueden ver Put ahí arriba, Put es Libia, y Libia está en las manos hoy en día de los turcos, ¿ok? Los turcos tienen bases militares en Libia y quieren utilizar Libia para atacar eventualmente Israel. O sea, pueden ver que todo esto se está organizando. Pueden ver que lo que nosotros hoy en día tenemos con Irán, esta guerra con Irán, es solamente parte y otros países se van a unir a esta confederación de naciones que vienen a atacar a Israel, ¿ok? Y esto solamente puede pasar porque Israel está de vuelta en la tierra prometida. Y esto solamente puede pasar porque hoy en día tenemos misiles que pueden llegar o de los hutíes o pueden llegar de Irán a Israel,
¿sí? Acuérdense que estamos en 1.000 kilómetros, 1.500 kilómetros de Irán, 1.500 kilómetros de los hutíes, o inclusive más, 2.000 kilómetros de los hutíes. O sea que verdaderamente estamos muy lejos. Esta guerra solamente puede pasar hoy en día, como pueden ver. Qué fascinante. Esto fue escrito 2.500 años atrás. ¿Ya? Impresionante. ¿Ok? Entonces, la otra parte de también que nos habla de los últimos días es del tercer templo, Ezequiel 40 al 46, que todavía no ha sido construido. ¿Ok? Y estamos verdaderamente muy cerca de la construcción del tercer templo. Y nos dice en Isaías 2 que cuando ese templo sea construido, verdaderamente vamos a estar en los últimos días. En Isaías 2 nos está diciendo que es en los postreros de los tiempos, ¿sí? Pueden ver que está subrayado, ¿sí? Dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en los postreros de los tiempos. O sea, fui traducido como los postreros de los tiempos. En hebreo, otra vez te dice la misma palabra, ajeretayamim, que significa en los últimos días. Nos está diciendo en los últimos días, que será confirmado el monte de la casa de Jehová, ¿sí? Como cabeza de los montes. Esto es el monte Moriah. ¿Ok? Y ahí es donde va a estar el templo, ¿sí? Y será exaltado sobre los coballos y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, la casa de Dios de Jacob, ¿sí? O sea que la casa del Dios de Jacob, en el monte de Jehová, ahí es donde va a estar el templo. ¿Cuándo va a estar el templo ahí? Ahí va a estar en los últimos días, como dice en las Escrituras. Y fíjense que para que este templo se construya, el pueblo de Israel tiene que estar aquí, ¿sí? O sea que los últimos tiempos empiezan cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida. Y cuando entra a la tierra prometida, las escrituras, los profetas de Israel nos dicen una vez y otra vez que el templo se va a construir. ¿Ok? Y fíjense que todo está preparado para la construcción de ese templo. El templo ha sido prefabricado. Ese templo puede estar parado en el monte Moriah en 3 meses, porque está prefabricado. El problema es que no tenemos el lugar específico para poder construirlo en ese lugar. ¿Okay? Todo lo que sea del templo ya está construido. La menorá, como pueden ver, el candelabro de oro, de acuerdo a las especificaciones bíblicas de cómo se tiene que ver y cómo tiene que estar en el templo, ¿ok? De oro puro. Esto tiene 1.5 toneladas de oro. Uno puede ir a verlo si estás acá en Jerusalén, ¿ok? Todos los utensilios que uno necesita para la función del templo ya está hecho. Los instrumentos musicales que se necesita para la adoración de Dios 24 horas al día, 7 días a la semana, ya están preparados. Hay un instituto que está preparando a los sacerdotes judíos para los sacrificios, para el funcionamiento de ese templo, ¿ok? Y también tenemos las vacas rojas, las vaquillas rojas que fueron proporcionadas por un ganadero tejano al Estado de Israel en septiembre del 2022. Y si ustedes vienen a visitar a Israel, pueden ir a ver las vacas rojas. Y fascinante, fascinante verlas, ¿ok? Y todo está preparado, o sea, lo único que nos falta es el lugar específico para poder poner el templo, ¿ok? Y puede estar parado en 3 meses. O sea, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos? ¿Ok? En conclusión, tenemos la luna de sangres, definitivamente, ¿ok?
Y acuérdense que no es algo común que pase tener 4 lunas de sangre una tras de la otra, ¿ok? ¿Está retornando el pueblo de Israel a su hogar ancestral? Definitivamente, ¿ok? Estamos ya en la guerra de Gog y Magog. Puede ser que estemos al principio de ellas, porque aquellos países que quieren atacar a Israel, que han atacado a Israel, como Irán y los Houthis de Yemen, y Turquía que nos quieren atacar, y Rusia que está, no sabe qué es lo que va a hacer, pero de todas maneras sí. O sea que puede ser que estemos al principio de esta guerra de Gog y Magog, y acuérdense que la Biblia nos dice que en los últimos días esto es lo que va a pasar, ¿ya? ¿Y se ha construido el templo de Jerusalén? No todavía, pero está prefabricado. O sea, nos falta solamente el lugar específico para poder ponerlo, ¿ok? O sea que yo diría que estamos verdaderamente al principio, proféticamente, de los últimos días. Y eso es todo. Eso es todo. ¡Wow! Yeah. Qué Yeah. tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Sí. De verdad que lo has explicado muy bien de principio a fin. Lo has hecho súper bien. Y bueno, yo entiendo que hay algunas preguntas. Yo te quiero hacer algunas preguntas ahora. Hay algunas que Sí, te iba a señor. hacer y me las has aclarado también terminando el programa. Pero me gustaría que a todos los que han escuchado este programa con Sonia, si os ha gustado, por favor, darle me gusta y compartirlo con otros. Yo creo que ha sido tremendo como todas las profecías siempre encaja. De verdad que me ha parecido de una forma fascinante. Sobre todo tu español, ¿no? Tu español es tan bueno. De verdad que me encanta porque es súper fluido y lo explicas de una forma tremenda. Para quien no sepa, Sonia Waters es judía mesiánica, vive en Israel, es guía turística. Entonces, tiene que saber mucho, no solamente de profecía, sino de historia. Y Steven es compañero también, porque Steven se dedica también a ser guía turístico, Steven Ari, que lo tenemos mucho en el canal, y Sonia también hace la misma labor y también es judía mesiánica, así que un día vas a tener que contarnos tu testimonio de cómo conociste a Jesús. Hay mucha gente, bueno, mucha no, hay una persona en el chat que ha dicho que, bueno, que en este canal no mencionamos a Jesucristo, que no mencionamos a Jesús. Seguramente lo estás escuchando de otra forma, porque Jesús, los judíos mesiánicos suelen decirle Yeshua, y nos echan la bronca por decirle Jesús, así que es Yeshua. Cuando escuchas a Yeshua es Cristo, o Jesucristo, o Jesús, como lo quiera llamar el Hijo de Dios, pero se refiere a, a Jesús. Sonia, unas preguntas que te quiero hacer. ¿Qué va a pasar Yeah. en esta guerra? Proféticamente, esta guerra contra Irán que está teniendo Estados Unidos e Israel, ¿cómo va a quedar? ¿Qué va a pasar? Obviamente es difícil saberlo, pero a nivel profético, ¿esta es una guerra que incide en las profecías bíblicas? Sí, yo pienso que están conectados con Gog y Magog, pero yo pienso que esto a lo mejor es el principio con el ataque, con el financiamiento de Hamas de Irán, ¿sí? Porque el hecho de que nos vinieron a atacar el 7 de octubre de 2023 es porque Irán lo financió. Entonces yo pienso que esto es el principio, pero que lo que vemos es que Rusia y Turquía, que menciona la Biblia que van a estar envueltos, todavía eso no ha pasado, ¿ya? O sea que esto es el principio, me parece a mí, ¿ok? Vamos a ver cómo va a pasar, pero te puedo decir que nosotros le estamos ganando, que le estamos dando una paliza a Irán tremenda con Estados Unidos. Que ellos han amasado tanto armamento, pero tanto armamento,
que nos va a llevar a otras 2 semanas a un mes a completamente destruir todo lo que ellos han producido en ese lugar, que es increíble, ¿sí? De acuerdo a las noticias que nosotros tenemos, tienen 27, los iraníes tienen 27 ciudades bajo tierra con armamentos, con misiles. Y eso es lo que Estados Unidos le está bombardeando y haciendo explotar, ¿sí? Porque necesitan esos misiles que pueden ir bajo tierra, y poder llegar a esos misiles es bastante difícil. Pero de todas maneras, eso es lo que está pasando, ¿ya? Es muy curioso, Así que ¿no? yo pienso que estamos al principio. Pienso se tienen que unir otras naciones en contra de Israel, tienen que venir e invadir Israel. Y cuando Rusia, Turquía, Irán y los hutíes se unan para venir a atacar Israel, juntos, entonces vamos a decir, bueno, estamos en Gog y Magog. Okay. Aquí hay muchas cosas que están pasando, ¿no? Escuchaba una noticia de que Rusia ya parece que está entrando de otra forma y que podría unirse a Irán ya en esta guerra. Ya están cada vez diciendo que esto va a ocurrir. Por otra parte, también Irán estaba diciendo que la única forma de acabar con esta guerra es eliminando a Netanyahu. Parece ser que es su objetivo número uno. Y van a tratar, van a tratar, imagino, definitivamente. ¿no? Que se quieren vengar. Y muchas otras cosas que parece que esto, bueno, lo estábamos hablando antes del directo, que parece que no va a acabar tan pronto como se esperaban, ¿no? Incluso estaban diciendo, yo cuando escucho esto, que la gente en muchos programas de geopolítica dicen que Estados Unidos no midió bien, que Israel no midió bien, que se han metido en un conflicto que no saben cómo salir. Yo no me creo eso. O sea, yo creo que sabían Eso es perfectamente lo mentira. que hacían para meterse en esta guerra, sabían perfectamente cómo no van a saber los riesgos y van a saber todo. Evidentemente pretenden y conseguir algo que no nos van a contar a nosotros. Es decir, no nos van a contar lo que realmente quieren, porque si no, le estarían dando todo al enemigo en bandeja. Entonces, no sabemos cómo va a acabar esto, pero me parece interesante porque Turquía es un gigante que está dormido, que de vez en cuando dice algo, pero Turquía en el momento que se levante también yo creo que va a ser un momento muy, muy preciso para saber que estamos ahí, ¿no? ¿Qué es lo próximo que tiene que pasar? Sonia, quiero preguntarte esto porque ¿qué es lo siguiente que tiene que pasar? En las profecías bíblicas, cuando veamos que algo ocurre, yo me imagino que tiene que ver relacionado con el templo, ¿no? Pero, ¿cuál es la profecía que cuando la veamos cumplirse, o el momento, el hecho histórico que cuando lo veamos, ya decimos, ya está, aquí está? Yo pienso cuando Turquía, Rusia se unan a invadir a Israel, porque la Ezequiel 38 y 39 están hablando de una invasión, y fíjate que los turcos han tomado Siria. Siria ha pasado a ser como una hija a Turquía. Turquía fue el que financió a este presidente de hoy en día, al-Julani, en Siria, y están tratando de construir bases militares turcas en Siria. O sea, ese es el paso a Israel, ¿ok? De ahí quieren venir. Entonces, nosotros sabemos muy bien, que esto es el próximo paso. O sea, cuando Rusia decida venir con Turquía y vengan y entren, y dice las escrituras que en ese día que invaden va a haber un terremoto en la tierra de Israel. ¿Ok? O sea que nosotros sabemos, esta va a ser la, ¿cómo le voy a decir? El punto importante en ese terremoto y en esa invasión. Cuando eso pase, nosotros sabemos que estamos en la guerra de Gog y Magog.
Y Pero, estamos en los últimos días. pero no tiene el templo, ¿cuándo crees que va a suceder? El tercer templo, ¿cuándo es después Después de de la Gog y guerra de Magog? Gog y Magog. Sí, Ok, señor. después De es, acuerdo a Ezequiel. de acuerdo a Ezequiel, pero el templo obviamente se tiene que construir. Sí, señor. Sí, Sí o señor. sí. Y va a ser después de Sí o esta sí. guerra. Interesante esto, ¿no? ¿Crees que a unos de estos misiles por ahí que están rondando por Jerusalén puede caer en el lugar sagrado y dar pie a construir el tercer templo? Esa es una pregunta fascinante porque esto es lo que los iraníes están tratando de hacer. Están atacando la ciudad vieja de Jerusalén para poder destruir el Domo de la Roca, que es, y la mezquita Al-Aqsa, que es una paradoja, porque en realidad ese es un lugar sagrado para los musulmanes. Pero ¿qué es lo que piensan hacer? Destruirlo con un misil para que después culpar a Israel y que digan, miren lo que Israel hizo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Irán está atacando la ciudad vieja de Jerusalén, tratando de destruir ese lugar, e Israel está protegiendo ese lugar. O sea, si los iraníes pueden decir, mira lo que los israelíes hicieron, va a ayudar al mundo árabe que se vengan en contra de Israel. Eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren que se levante el mundo árabe en contra de Israel. ¿Ya? Y eso es lo que están, eso es una de las cosas que están tratando de hacer. Ahora, de acuerdo a las escrituras, y esto lo podemos hablar en otro día, el templo se tiene que construir, pero nos dice que el templo va a ser construido al lado de una zona que se lo ha dado a los gentiles. Pero eso les quiero explicar exactamente dónde es, pero vamos a tener que hacer otro estudio para que puedan ver exactamente dónde tiene que estar el templo, Esa ¿ya? De era la acuerdo a pregunta las que te iba a hacer. escrituras. Ahora me dejas con mucha inquietud de saber. Bueno, vamos a hacer otro programa acerca de eso porque yo creo que es importante, ¿no? Alrededor de todas las profecías que estamos estudiando, que vemos con diferentes personas que vienen al canal, cada uno tiene su opinión, su postura, ¿no? Esto es evidente, pero realmente mucha gente coincide como el templo, una vez que se construya, claro que esto no sé cómo va a pasar y qué va a pasar, porque aquí hay diferentes puntos de vista, pero ya parece ser que hay muchos. El otro día alguien escribió, alguien conocido, y decía que ya hay una parte de judíos ortodoxos que están listos para subir y tomar el monte del templo, que hay muchísima expectativa con esto y que están listos, están como preparados como si fueran un ejército para subir y tomar eso que tanto dicen, ¿no? Que tanto creen que les pertenece. Así que estamos expectantes también con eso, ¿no? Porque eso también va a ser parte del cumplimiento de las profecías y sabemos que ahí pues se puede armar. Yo creo que más que algo geopolítico de saber, en mi opinión, ¿no? Quizás estoy equivocado, pero este conflicto ahora mismo que estamos debatiendo sobre el uranio, estamos debatiendo sobre el petróleo y todas estas cosas económicas al final, eh, son cosas que se pueden manejar, pero en el momento que se meta lo religioso, en el momento que un lugar sagrado como el monte del templo sea atacado, yo creo que ahí ya este conflicto puede escalar a algo mucho mayor. Cuando metemos la Sí, religión, lo señor. sagrado, yo creo que ese es el termómetro, es la línea de tensión que quizás no vemos, pero cuando ocurra eso, ahí yo creo que va a ser el escalafón, ¿no? Y para mí hay estas tres potencias religiosas, por así decirlo, que está Israel como los judíos, está Irán representando a los musulmanes y luego está Estados Unidos representando a los cristianos, porque podemos decir que Estados Unidos es el país con más cristianos del mundo, posiblemente, ¿no? Hablando
de cristianismo, aunque bueno, esto la gente lo puede discutir, pero son como tres potencias y son las tres religiones más fuertes del mundo, luchando también, como algunos dicen, para que se cumplan las profecías. Y yo te pregunto esto, ¿tú crees que los judíos, tú que estás allí en Israel, están provocando las profecías para que el Mesías venga? No, esto es solamente Dios que hace esto. Es Dios que está trayendo a su pueblo de vuelta a la tierra prometida. Es Dios que está permitiendo esta guerra con Irán. Está todo conectado con las lunas de sangre, con los eclipses, con todo esto. O sea, Él está en completo control de lo que está pasando. Nosotros ni tenemos idea, ¿sí? Estas profecías que tienen 2500 años de antigüedad y de repente se están cumpliendo después de 2500 años. Que es increíble, increíble. ¿Qué libro en el mundo entero te puede decir una profecía y se cumple palabra por palabra 2500 años después? ¿Qué libro puede hacer una cosa así? Esto es solamente Dios, ¿ya? Te demuestra la eternidad de Dios, te demuestra que Él conoce el futuro como si fuera el pasado. Él ya sabe lo que va a pasar, ¿ya? Aquí, Nada es a la intemperie, nada es al sin azar, sí. control de Él. Aquí podríamos hablar también de otra cuestión que en medio de tanta guerra también sabemos que hay un personaje que se tiene que levantar, que es el anticristo, que seguramente esto sería otro programa para tener. ¿Cómo ves el tema del anticristo? ¿Crees que ahora mismo está el ambiente preparándose para que surja una persona, un líder que prometa la paz en medio de quizás una guerra imposible de acabar? Hace poco escuchábamos a un profesor, un chino, que decía que este conflicto tiene las mismas características de eternizarse, por así decirlo, como el conflicto entre Ucrania y Rusia, que esta guerra a lo mejor puede durar 4 años más. Eso es lo que decía este Yeah. profesor, ¿no? Por las características que tiene, la dificultad, etcétera. Entonces, yo te pregunto, ¿puede ser un escenario perfectamente compatible con que un conflicto como este, que nadie puede terminar con él, que se prolongue y cause un efecto económico como lo estamos viendo? Es que todo tiene relación. ¿Podría ser el momento perfecto para que el anticristo surgiera y prometa la paz? Sí, yo digo que sí. Acuérdate que el primer sello, si no estoy equivocada, en el libro Apocalipsis, es el anticristo. ¿Y qué es lo que hace el anticristo? Firma un tratado de paz con Israel de 7 años. Es una falsa paz, ¿ya? O sea, cuando nosotros veamos que alguien está firmando un tratado de paz con Israel por 7 años, probablemente vamos a saber quién es el anticristo, que es impresionante, ¿no es cierto? Mm. O sea, todo se está yendo para el final, todo se está yendo para ese lado, como la Agenda 2030, ¿sí? Que quieren tomar control mundial. O sea, para que el anticristo tenga su poder mundial, tiene que haber una organización que pueda unir todo esto y darle el poder. O sea, todo se está yendo, es como si veamos el final de la historia, la Biblia nos está explicando todo esto, ¿sí? El libro de Ezequiel va mano a mano con lo que el libro de Apocalipsis nos está diciendo. El libro de Daniel también. O sea, tantas profecías del final de los días que Dios nos ha dado, porque Él sabe que va a ser tiempos difíciles y nos está guiando, nos está mostrando cuál es su propósito para que nosotros no perdamos la fe en los últimos días. Es Eso es lo así. que yo pienso. ¿Ya? Es así. Y todo se está preparando, ¿no? Yo creo que
viendo los Todo. escenarios. Yo pienso, yo tengo una opinión personal, escuchando tanto y viendo tanto, y bueno, yo nací en la iglesia en un hogar cristiano. Mi abuela le encantaba el Apocalipsis y ella siempre me enseñaba lo que iba a venir, Gog y Magog, eh, todos los sellos, las copas. Ella me hablaba de todo esto, ¿no? De lo que iba a venir. Le fascinaba estos temas. Y yo recuerdo, entre otras cosas, ¿no? Que ella decía, por ejemplo, que la ciencia aumentará en los últimos días, que pensábamos que había aumentado. Ahora, por ejemplo, estamos con la inteligencia artificial, que realmente si hay un momento en la historia que la ciencia ha aumentado, es este. O sea, no hay momento en la historia que la ciencia haya aumentado más que en esta década. Es algo Así es. tremendísimo. O sea, yo creo en la historia y conociendo de tecnología que si pensábamos que la ciencia había aumentado, estamos ahora mismo ante un panorama totalmente diferente. Totalmente. Y tantas cosas que se están cumpliendo. Yo lo que pienso es que hay muchas cosas que son enigmas que nadie sabe realmente. Y evidentemente el enemigo, que tampoco sabe todo, porque si supiera todo, si hubiera sabido el plan de Dios, no hubieran matado nunca a Jesús. Si sabía que eso iba a ser la resurrección, iba a ser eh, su fracaso, ¿no? Su muerte, porque venció al pecado, venció a la muerte Jesús, ¿no? Entonces, Ya. en esta segunda venida, cuando ya se cumplieron más de 150 profecías y en ese cumplimiento que ya estaba escrito, en esta segunda venida yo creo que hay muchas cosas que aún pensamos que conocemos o pensamos que van a pasar y a lo mejor el Señor hay ciertas cuestiones que no ha revelado, evidentemente. Si lees Mateo 24 te vas a dar cuenta de que hay muchas cosas donde Jesús es muy ambiguo, ¿no? O sea, habla de cosas, pero no dice algo eh, muy conciso, ¿no? Como una señal clara, sino guerra, rumores de guerras. O sea, yo creo que aún la segunda venida van a pasar cosas que no nos esperamos, ¿no? Hay algunas que sí que sabemos por dónde, pero yo creo que van a haber muchas sorpresas. Muchas sorpresas. Ya. Así que muchísimas Así gracias, es. Sonia, por tu tiempo. Gracias por estar aquí. Tendremos otro programa para hablar del anticristo, para hablar del tercer templo. Nos has dejado con muchas ganas de seguir aprendiendo. Ningún problema. Ningún problema. Ya. Pues gracias, que el Señor te bendiga mucho y nos vemos en el siguiente programa, si Dios quiere. Amén. Gracias. Bye bye. Bendiciones.